Hubo un pueblo desterrado en las montañas solitarias del norte de Italia, que conservó la luz de la verdad brillando en medio de la oscuridad de la Edad Media. Dios había provisto para su pueblo un santuario de inmensa grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Ellas atestiguaban constantemente del poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. De la misma manera, Dios había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todos los tiempos hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero sábado. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les señalaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, se mantuvieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Un grupo de estos testigos fieles de Dios fue el pueblo de los valdenses. Su doctrina resaltaba como las majestuosas montañas alrededor y contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, sostenían su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus obscuros retiros, apartados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario, entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su religión fue transmitida como una herencia de sus antepasados. Italia es un país de contrastes. Al norte están las montañas nevadas y las praderas de los Alpes. La tierra del sur goza de un templado clima mediterráneo. Y al centro del país está Roma, sentada como si fuera una reina en medio de los mares. Es en el norte que se hallaba la iglesia de los Alpes, la tierra de los valdenses. Como si fueran cincelados de las montañas, los valles del Piamonte se extienden como radios de una gigantesca rueda. El origen de los valdenses se pierde en la oscuridad de los siglos. Según sus tradiciones, ellos fueron arrancados del sur de Italia en los siglos II y III y llevados a los valles de los Alpes. Vayamos al tiempo del cristianismo primitivo de la Roma pagana. Pablo, un anciano de canas, fue llevado a Roma como prisionero. Allí, aunque encadenado a un soldado, Pablo fue permitido testificar por Cristo en su casa alquilada durante 2 años. En medio de 2 años, el Evangelio llegó a la casa imperial de Nerón y a toda Italia. Nerón, el emperador de Roma, era un agente de Satanás, era feroz, sin dignidad y corrupto. En su reinado, Pablo fue confinado a una celda oscura y deprimente en espera de su ejecución. Nerón ordenó el decapitamiento de Pablo,
silenciando así a uno de los mayores testigos de Cristo, pero la influencia de Pablo y sus palabras escritas viven. Las persecuciones de los cristianos, que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Muchos dieron sus vidas por seguir a Cristo. Ellos eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos de ellos sufrían sentencias de muerte por no querer adorar a las falsas deidades y reconocer al emperador como Dios en la tierra. Las sentencias constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos en los anfiteatros, donde los cristianos eran despedazados por los animales salvajes. A pesar de estas persecuciones más sangrientas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A comienzos del siglo IV, durante el tiempo de Diocleciano, muchos de los cristianos perseguidos huyeron al norte de Italia. Estos predecesores de los valdenses se asentaron en los valles del Piamonte y se les conocieron como gente de los valles o los Vaudois. A medida que la persecución de los cristianos se tornaba más intensa, la violencia de la Roma pagana también aumentaba. Constantino, un emperador romano del siglo IV, había observado que los césares que persiguieran a los cristianos usualmente habían acabado mal, mientras que los cristianos continuaban creciendo en número. El emperador Constantino profesó aceptar el cristianismo basado en una experiencia sobrenatural. Yendo a Roma en una expedición, él dijo que se le apareció una cruz en el cielo junto con las palabras: «Con esta vencerás». Pero él continuó con sus formas paganas de adoración. La conversión nominal de Constantino causó gran regocijo, pero en vez de que el mundo se convierta al cristianismo, el mundo entró a la iglesia vestido de formalismo de justicia. El cristianismo y el paganismo estaban unidos ahora. El sol, universalmente proclamado como un guía invencible y protector del emperador de Roma, recibía más devoción de parte de Constantino que el Señor Jesucristo. Esta moneda muestra en un lado a Constantino y en el otro a Apolo, el dios Sol. Después de que Constantino afirmó haber aceptado el cristianismo, el dios Sol Apolo, que a menudo se dibuja con los rayos solares saliendo de su cabeza, se convirtió en la imagen de Cristo para la iglesia cristiana. Los símbolos del sol se hallan a menudo en el arte de la iglesia romana, mostrando la unión del paganismo con el cristianismo. En el mismo centro de los edificios del Vaticano en Roma, se encuentra un inmenso disco solar, armazón sobre armazón. En el medio de este disco está un obelisco, un símbolo asociado con la adoración del sol. En las religiones paganas, el sol siempre ha sido un símbolo de vida. El obelisco representaba el órgano reproductor masculino. La rueda solar, que era también un símbolo de fertilidad, representaba al sol, la luna y las estrellas. Estos símbolos paganos se pueden ver en los templos por todo el mundo, y sus orígenes se pueden rastrear hasta la antigua Babilonia. Esta abertura en una de las grandes cúpulas de la Basílica de San Pedro permite que los rayos solares brillen adentro. Tome nota del disco solar alrededor de la abertura. Esta cúpula y la abertura, que simbolizan al sol, son parte del Panteón, el más antiguo templo pagano de Roma. Este templo fue terminado en el año 27 AC y dedicado a todos los dioses. La Basílica de San Pedro, que es una imitación del Panteón, copió una buena parte del simbolismo de este en su arquitectura, aún duplicando el obelisco que está en su frente.
En un tiempo se colocaron estatuas de los dioses debajo de la cúpula, dentro del panteón. La gente adoraba enfrente de esta estatua de San Pedro, la cual fue originalmente el ídolo Júpiter, un dios pagano sacado del panteón y colocado cerca del altar en la Basílica de San Pedro. Al lado izquierdo de este magnífico altar, con sus colosales columnas serpenteadas, está la estatua de María bajo la inscripción La Verita, que quiere decir la verdad. En la Iglesia romana se dice de María que es el camino, la verdad y la vida. Ella pisa el mundo mostrando así su poder sobre él. En sus brazos se ve algo sorprendente. Ella no está abrazando al niño Jesús como se esperaría, sino abraza el sol, un disco solar de oro. Se dice que la primera reina de Babilonia, llamada Semíramis, dio a luz al dios Sol. Ella fue llamada la Reina del Cielo, tanto como María es llamada la Reina del Cielo por la Iglesia Católica. En los primeros siglos, después de la ascensión de Cristo, los fieles seguidores de Jesús observaron la infiltración de la apostasía en la iglesia cristiana. Ellos sintieron la necesidad de apartarse de esta apostasía, ya que se observaba que el Estado y la iglesia unían sus fuerzas para imponer prácticas religiosas, las cuales debían ser acatadas por todos, o si no, sufrirían sanciones civiles. En 7 de marzo del año 321, Constantino tomó por primera vez una medida pública imponiendo la observancia del domingo. Este edicto requería que la gente de la ciudad descansase en el día venerable del sol. Constantino, emperador Augusto Elpidio, en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y los residentes de las ciudades, y que se cierren los talleres. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura pueden libre y legalmente continuar en su ocupación, porque frecuentemente sucede que otro día no es oportuno para sembrar el grano o plantar la viña. No sea que por negligenciar el momento apropiado para tales operaciones se pierda la dádiva del cielo. En los primeros siglos, la mayor parte del mundo cristiano adoraba a Dios en el séptimo día como los apóstoles. Cuando se vio que el edicto de Constantino carecía de pruebas para sustituir la autoridad divina, el obispo de Roma, Eusebio, quien buscara el favor de la princesa, propagó la idea de que Cristo había cambiado la santidad del sábado al domingo. Entonces, aquellos que continuaron aferrándose al séptimo día fueron declarados enemigos del Estado y de la Iglesia. Los valdenses tomaban la Biblia como única regla de fe, aborrecían la idolatría de la Iglesia papale y rechazaban las tradiciones, los días de fiesta y aún el domingo. Sin embargo, guardaban el reposo del séptimo día y empleaban la manera apostólica del bautismo. Justiniano ascendió al trono de Constantinopla como el emperador de Roma Oriental en el año 527. Era un político astuto. En un esfuerzo por extender su soberanía por todo el Imperio Romano, él vio la necesidad de asegurarse la cooperación de la Iglesia Católica, la cual estaba muy organizada a este tiempo. En el año 538, una nueva orden de papas comenzó con Vigilio. Ahora, los papas no estaban limitados solo a la Iglesia, sino pasaban a tener poderes sobre el Estado. Justiniano había otorgado al obispo de Roma la facultad de ser la cabeza de todos los obispos y el verdadero y efectivo disciplinador de los herejes. Así el papado quedara establecido firmemente para el siglo VI. Su asiento del poderío había sido establecido en la ciudad imperial y el obispo romano había sido declarado como la cabeza de la Iglesia toda. El paganismo había cedido al papado. Del 538 al 1798, Europa cayó en la edad del oscurantismo. Las atrocidades cometidas bajo el dominio del papado revelan ser una de las grandes potencias perseguidoras de la historia.
Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Así comenzó los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. Tras los elevados baluartes de sus montañas, encontraron los valdenses seguro escondite. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Privados por siglos de la iglesia visible y forzados a adorar en las fosas y cuevas, ellos hallaron fuerza en la palabra de Dios. El conocimiento personal de la palabra de Dios era la única luz para ellos. Los ministros valdenses eran educados como misioneros. Su escuela se hallaba en el remoto desfiladero montañoso más inaccesible del Prat del Tor. El estudio era riguroso y extenso, incluyendo los idiomas latín, romano e italiano. Después de varios años de estudio y retiro, se les consagraban a la obra de Dios con imposición de manos. A todo el que deseaba dedicarse al ministerio se le exigía primero que adquiriese experiencia como evangelista. Cada septiembre del año, los barbes o tíos, como se les llamaba a sus pastores, realizaban una reunión general para revisar el trabajo de cada estudiante y para examinar y ordenar a los ministros jóvenes y para escoger los misioneros que visitarían las iglesias distantes de Italia y otros países. Todos debían servir en algún lugar lejano de las misiones por 3 años antes de hacerse cargo de una iglesia local. Este servicio, que desde sus comienzos requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riquezas ni glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizá el martirio. Los misioneros salían de 2 en 2 como Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia, quien era responsable de la educación y a cuya instrucción debía prestar atención el joven. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este modo se fortalecían uno a otro en la fe. Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso, así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de un comerciante o buhoneros.
comerciaban con sedas, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir salvo en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría menospreciado como misioneros. Constantemente elevaban su corazón a Dios pidiéndole sabiduría para poder mostrar a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que vendían. Llevaban siempre escondidos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gozo dejaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas. Los misioneros decían con frecuencia estas palabras a aquellos que mostraban un interés genuino en la verdad. Amigo, tenemos tesoros mucho más valiosos que lo que le mostramos. Si nos protege de los sacerdotes, se lo diremos. Tenemos una joya preciosa, procedente del mismo Dios. Al poseerla, uno encuentra el verdadero conocimiento de Dios. Y tenemos otra, que enciende el fuego del amor de Dios en el corazón del que la posee. Al finalizar el día, los dos misioneros regresaban a sus posadas y pedían la bendición de Dios sobre el trabajo del día. Estos hombres píos eran grandes practicantes de la oración. Nuestra regla de conducta será el hacer la obra de Jesús. Si le confesamos en la tierra, Él nos confesará en el cielo. Y si le negamos en la tierra, Él nos negará en el cielo. Preferimos ser rechazados por el papado que por nuestro Salvador. Había ocasiones cuando eran descubiertos y echados en prisiones lúgubres, donde sufrían gran agonía por la palabra de Dios y por el testimonio que daban. Muchos eran torturados y estirados sobre una horrible ranfla. Fue entonces cuando los valdenses clamaban las promesas de Dios. Conservaron la fe pura a pesar de la tortura, el frío, la destitución y pérdida de vida en los Alpes. Se negaron a abandonar la Biblia, a confesarse a los sacerdotes, a recibir la hostia y creer que sea el cuerpo de Jesús, o a reconocer al pontífice de Roma como el vicario de Cristo.
Las supersticiones practicadas por la Iglesia romana mantuvieron la conciencia de la gente atada a sus falsas doctrinas. Se les enseñaba a la gente a confiar en sus buenas obras para salvarse. Dios y aún Cristo mismo eran representados como austeros y solemnes. Solo por medio de los sacerdotes y los santos podía uno acercarse a Cristo. Este altar, que está en Chiesa del Gesù, Roma, representa a María echando fuera del cielo a dos reformadores. Ellos son Martín Lutero y Juan Hus. Al pie del altar, un pequeño ángel arranca las hojas de un libro, la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Aunque fue esculpida a principios del siglo XVII, esto representa la actitud desafiante de la Iglesia Católica durante los 1260 años de oscuridad espiritual. Los valdenses conocían las enseñanzas de Roma y la falta de libertad en que la gente vivía. Como fieles misioneros, ellos anhelaban dirigir a tales personas hacia el amante Jesús, quien murió para que pudieran tener la verdadera libertad. Hallando a los sinceros de corazón, ellos les enseñaban que Jesús es su verdadero sacerdote, que solo a Jesús debían confesar sus pecados y que Jesús es fiel en perdonarles y limpiarles del pecado. De este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas. El sol de justicia brillaba en el corazón, llevando salud con sus rayos. Así se les disipaba el temor de la muerte y podían levantar la vista y aceptar a Cristo totalmente. Aunque después los nuevos conversos confrontarían persecución, ellos se hallaban llenos de gozo y valor, y así como los demás seguidores de Cristo, ellos comunicaban a otros acerca de la nueva fe, y muchos se unían a los creyentes valdenses. En el año 1488, el Papa Inocencio VIII decretó que todos los valdenses de los Alpes de Cotián fuesen muertos. Se iba a desenvainar la espalda del papado contra los que guardaban los mandamientos de Dios, y no se iba a envainarla hasta que el último creyente en la fe fuese muerto. Roma insistía que los valdenses debían someterse bajo su poder. Oficiales de la iglesia fueron enviados con el decreto en la mano y les informaron lo siguiente: si venían al seno de la iglesia de Roma y si abrazaban la religión católica romana, ellos podían gozar de sus casas, propiedades, tierras, y podían vivir con sus familias sin vejación alguna. Pero si se negaban a obrar de acuerdo con las proposiciones, entonces les seguiría la persecución y la muerte segura sería la suerte de ellos. Frente a las proposiciones presentadas, los valdenses noblemente declararon que bajo ninguna consideración renunciarían su religión. Debido a la negativa de ellos para someterse a Roma, el papado escogió a Alberto Cattaneo para dirigir un ataque osado contra los valdenses. El plan del ataque consistía en dar un golpe mortal en el centro del territorio de los valdenses, el valle de Angroña. El ejército de Cattaneo se separó en dos divisiones. Una división, dirigida por el mismo Cattaneo, se movilizó hacia el Prat del Tor en el valle de Angroña, destruyendo todo a su paso. La otra división, bajo el cruel Lapalú, se dirigió hacia los Alpes de Dauphin y entró al valle de Loise, un profundo desfiladero rodeado por altas montañas. Los exploradores valdenses observaron que las fuerzas del papado invadían su territorio. Entonces, colocando sus bienes sobre las carretas y juntando sus rebaños y manadas, los valdenses escalaron precipitadamente los escarpados pendientes del monte Pelvoux hasta una altura de 1800 metros sobre el valle. Cánticos de alabanza a Dios se elevaban de sus labios, desvaneciendo así el terror. A media cuesta, encima de un inmenso precipicio, encontraron una plataforma de roca que guiaba a una gran caverna.
La cubierta de la cueva formaba un magnífico arco que se estrechaba gradualmente hasta formar un pasaje pequeño y después se ensanchaba en un espacioso corredor. Las manadas fueron distribuidas en los huecos laterales de la cueva. Padres, madres y niños se alojaron adentro y la entrada fue barreada con grandes piedras. Luego hombres apuestos se pusieron para vigilar. El enemigo, sabiendo que su presa estaba en la cueva, se acercó por arriba. Los soldados bajaron por cuerdas desde el alero del precipicio que pendía sobre la entrada de la gruta. La plataforma a la entrada de la cueva fue tomada por los hombres de la Palú. Los valdenses se adentraron más al fondo en el escondite. En vez de enviar sus tropas adentro a la cueva, la Palú les ordenó que juntasen toda la leña que pudieran. Entonces, amontonándola a la entrada de la cueva, prendió fuego. Un denso humo oscuro penetró en la cueva. Uno no puede imaginarse el sentir del pueblo de Dios en esa cueva, cuando el humo llenó la caverna sofocando a todos los que estaban allí. De seguro que se aferraron a las promesas de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando se examinó posteriormente la caverna, se hallaron 400 niños asfixiados en sus cunas o en los brazos de sus madres muertas. Por todo, perecieron en esa cueva más de 3,000 valdenses. ¿Cuál fue el crimen por lo que merecieron ese horroroso castigo? Fue la dependencia en la Biblia como la única regla de fe y el rechazo de las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Mientras la Palú cumplía su misión de destrucción en el monte Pelvú, Catáneo dirigía su ejército al norte y oeste para destruir a los valdenses en el valle de Angroña. Guió sus soldados por los estrechos desfiladeros, pasando por debajo de las grandes rocas que colgaban sobre el paso. Catáneo y su hueste no hallaron resistencia. Marcharon por todo el valle de Angroña. Las casas de los valdenses estaban vacías, así como el valle. Catáneo supuso que los habitantes del valle habrían huido a Pra del Tor. Siendo así, entre él y su presa se hallaba un escarpado imposible de escalar que formaba como el muro del valle. Parecía que el enviado del Papa y su ejército iban a ser detenidos por esta barricada natural. Se podían ver las montañas blancas que rodeaban el Pra. Después de una búsqueda intensa, Catáneo descubrió la única senda que se abría hacia las montañas. Algún temblor de la naturaleza había rajado las montañas formando un despeñadero largo, estrecho y oscuro. Catáneo ordenó temerariamente a sus hombres para que entrasen y cruzasen ese espantoso desfiladero sin saber que regresaría con muy pocos de ellos. El único pasaje que atravesaba ese despeñadero era un arrecife rocoso en un costado de la montaña, tan angosto que no podían avanzar lado a lado dos juntos. Si se les acometía de frente, de atrás o de arriba, no tenían ninguna escapatoria, ni tampoco espacio para defenderse del ataque. El sendero colgaba a media altura desde la base del desfiladero, donde muchas aguas se precipitaban sobre las rocas. Fue en ese espantoso despeñadero que los soldados del enviado del Papa marcharon. Avanzaron lo mejor que pudieron a lo largo de ese arrecife, acercándose a Pra. Parecía imposible que su presa se les escapase, pero Dios estaba velando sobre su pueblo. Mientras los soldados del enemigo avanzaban por el estrecho sendero, una nube blanca del tamaño de la palma de la mano, inadvertido por los invasores pero ansiosamente observado por los valdenses, fue visto juntarse en el pico de la montaña. La nube se agrandaba y se oscurecía rápidamente. Se deslizó por el costado de la montaña,
ondulando como si el océano se precipitase por el cielo, una neblina tenebrosa. Cayó justo sobre el abismo donde el ejército del Papa se hallaba, cerrándolo y llenándolo completamente de arriba abajo con una gruesa neblina. De pronto el ejército se hallaba como en noche, todos perplejos, estupefactos, y no podían ver ni adelante ni atrás, tampoco avanzar o retirarse. Se detuvieron todos aterrorizados. Los valdenses interpretaron esto como el acto de la providencia interponiéndose en favor de ellos. Esto les daba la oportunidad de rechazar al invasor. Así que, quebrando grandes piedras y rocas, las rodaron estrepitosamente hacia el cañón. Los soldados del Papa fueron aplastados allí donde se hallaban. Y eso no fue todo. Algunos de los valdenses valientemente entraron al despeñadero, espada en mano, y les atacaron de frente. La consternación se apoderó de la hueste del Piamonte. El pánico les impulsaba a escapar, pero cualquier esfuerzo por escapar era más fatal que la espada de los valdenses o las rocas que rodaban a saltos de la montaña, veloces como flecha. En la lucha, ellos mismos se dieron empujones echándose abajo uno al otro. Algunos fueron pisoteados hasta morir, otros rodaron al precipicio estrellándose sobre las rocas, y aún otros se ahogaron en la torrente. Así pareció miserablemente el enemigo de Dios. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se ha dicho que había 3 clases de misioneros que pervertían el sur de Europa durante la Edad Media: el trovador, el barbe y el mayor de los 3, la Biblia. El trovador debe haber creado una vista colorida al visitar los castillos medievales. El motivo principal era presentar las verdades de Dios como estaban escritas en su santa palabra. Apenas entraba el trovador por el portón del castillo con sus mercancías, la gente se reunía para oír cualquier noticia del mundo exterior y para oír al ministril cantar y tocar para entretenerles. Un ministril común cantaba canciones provincianas de amor de la época, pero los misioneros valdenses cantaban porciones de los salmos que enseñaban virtud y señalaban el odio como vicio. Mientras la gente oía, alguien era motivado para oír más al evangelista cantor. De esa manera, los ministriles valdenses enseñaban a la gente que Dios es el único objeto de adoración, la Biblia la única regla de fe y Cristo el único medio de salvación. Así, de castillo en castillo, los dedicados siervos de Cristo daban su testimonio y enseñaban las preciosas verdades de la palabra de Dios por medio del canto. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Habían conservado la fe apostólica pura y sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con riesgo de perder sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Como resultado de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe
e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros se aferraron a la verdad. Durante los siglos de oscuridad y apostasía, siempre hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico la adoración de las imágenes y que guardaron el verdadero sábado bíblico. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Sus enemigos les acusaban de toda clase de crímenes y prácticas infames. Les llamaban hechiceros y les culpaban de adorar a Lucifer en la forma del gato negro. Se decía que todos los niños valdenses nacían con cuellos velludos, con 4 hileras de dientes negros y con un solo ojo en la frente. Cierta vez el duque de Saboya visitó a sus súbditos valdenses después de un periodo de persecución. Pidió ver a esos niños monstruosos. Entonces se percató de la engañosa calumnia cuando les fueron presentados hermosos niños con rostros rosados, dentaduras perlinas y 2 ojos. Desde mucho antes de la Reforma en Alemania, los valdenses eran evangelistas amantes de la Biblia sobre todas las cosas, haciendo traducciones de la misma al lenguaje común, difundiéndola por toda Bohemia, Alemania, Francia e Italia. El celo misionero y el éxito de los valdenses en esparcir las verdades bíblicas resultaron en una terrible persecución, la cual ellos sobrevivieron. Sin embargo, la sangre de estos mártires regó la semilla del Evangelio. Desde su más tierna edad, los jóvenes valdenses recibían instrucciones en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los niños memorizaban capítulos enteros de la Biblia, de manera que cualquier suerte que corriesen las copias de la Biblia, grandes porciones de ellas se preservasen en la memoria de la juventud. Ellos iban de noche a las reuniones secretas de las casas, con pies descalzos para no ser notados cuando iban pasando o con zapatos envueltos en paños. Era costumbre entre ellos oír el Evangelio recitado por los niños, quienes se turnaban en repetir porciones del mismo. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cada barbe o pastor aprendía un oficio manual o profesión. Todos sabían cómo cultivar el campo y criar los ganados. Antes de la invención de la imprenta, ellos copiaban grandes porciones de las Escrituras para que sus estudiantes las usasen, a quienes también les enseñaban otros idiomas y les instruían en la piedad y las buenas obras. Todos debían memorizar los libros de Mateo y Juan, pero muchos de ellos memorizaban todo el Nuevo Testamento y bastante del Antiguo. Los atesoraban en sus mentes y corazones para compartir con aquellos con quienes se pusieran en contacto mientras iban en viajes misioneros para el Señor Jesucristo. El siglo XVI despuntó mientras los valdenses todavía se recuperaban de las persecuciones de los generales Lapalú y Cattaneo. El duque de Saboya les había prometido protección de sus valles, pero no todo estaba en su alcance para cumplir su promesa. Él podía prevenir que ejércitos de las cruzadas, como los que se reunieron bajo la bandera de Cattaneo, invadiesen sus valles. Pero él no podía protegerles de las maquinaciones secretas de los sacerdotes. A falta de los soldados armados del duque, los inquisidores y los sacerdotes de Roma, actuando como misioneros, sedujeron a la gente con sus sofismas y secuestraron a otros llevándoles al santo oficio.
A estas vejaciones fue agregada otro mal aún mayor, el de la piedad decayente. Deseosos por hallar descanso, muchos se conformaron exteriormente con la Iglesia romana. Para hallar protección de toda interrupción de sus viajes de negocio, ellos obtuvieron certificados o recomendaciones de los sacerdotes establecidos en los valles, indicando que ellos eran papistas. Para obtener este credencial, era necesario asistir a la capilla romana, confesarse, ir a la misa y dejar que en qué se comparaban con las creencias de los nuevos reformadores. Se organizó un sínodo y representantes de varias partes de Europa vinieron para conferenciar con los valdenses de Italia y Francia. Los representantes se reunieron el 12 de octubre de 1532 en la ciudad de Champfleury, en el centro del Valle de Angroña. Al concluir esta reunión, las decisiones tomadas fueron incorporadas en la corta confesión de fe, donde los valdenses y reformadores entraron de acuerdo sobre la incapacidad moral del ser humano, elección a la vida eterna, la voluntad de Dios dada a conocer en la Biblia, la única regla del deber y la doctrina de solo 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. En su ansiedad y gozo por unirse a aquellos que se oponían a los errores de Roma y estimaban la palabra de Dios, los valdenses sacrificaron los últimos vestigios del sábado bíblico por la adoración del domingo de los reformadores. El resto de los guardadores del sábado, aún entre ellos, fueron silenciados. La mayoría de los valdenses se unieron a los reformadores para convertirse como parte de un gran movimiento que protestaría contra la opresión del papado. La lámpara, que ya había estado a punto de extinguirse, comenzó a arder en su brillo anterior. El espíritu de los valdenses revivió. Ya no practicaban más los disimulos y cobardes encubrimientos a los cuales habían recurrido para evitar la persecución. Ya no tenían temor de confesar su fe. De ahí para adelante nunca se les vería en la misa o las iglesias de los papistas. Se negarían a reconocer a los sacerdotes de Roma como ministros de Cristo, y bajo ninguna circunstancia recibirían cualquier beneficio espiritual o servicio de sus manos. Los valdenses colocaron en las manos de los reformadores el más apropiado y noble regalo, el libro, o sea, la Biblia, la cual sus padres habían preservado con su sangre y sus barbes habían transcrito y puesto en circulación laboriosamente. Ahora, ellos la traducían a la lengua francesa y la imprimían por cuenta propia para las iglesias de la Reforma. Fortalecidos por el compañerismo de sus hermanos protestantes, los valdenses reconstruyeron sus iglesias y reinstauraron los servicios de adoración. Sus pastores fueron multiplicados y multitudes acudían a sus predicaciones para beber del agua de la vida fluyendo nuevamente de su tierra.
Después del Sínodo de 1532, la Iglesia de los Alpes gozó de un periodo de relativa paz. Era un tiempo de gran prosperidad espiritual, pero este nuevo celo revivió la malicia de sus perseguidores. El martirio de los fieles valdenses continuaba testificando contra Roma hasta que los inquisidores, el nuncio del Papa y los embajadores de España y Francia se unieron para apremiar al rey Filiberto a que purgue sus dominios. Él fue incapaz de resistir las poderosas incitaciones y la tempestad se desató otra vez, primeramente sobre Turín, después sobre la planicie del Piamonte y hasta los Alpes de los valdenses, donde quiera que se sabía que había congregación valdense. En 1655, cuando la persecución estaba en su auge, un grupo de valdenses se escondió en las cuevas de las montañas. Al ser descubierto, ellos fueron llevados a la cima del monte Castelluso y arrojados de allí al precipicio. El monte Castelluso fue escenario de muchas atrocidades. Cuán frecuentemente en los días del antaño era lanzado el creyente por su espantosa cuesta empinada, estrellándose sobre las rocas en el fondo. Allí mezclándose en un nefando montón que crecía espectralmente con cada víctima lanzada, los cuerpos lacerados de pastores, labradores, madres y niños quedaban tendidos uno sobre otro. Eran las tragedias en conexión con este monte que inspiró al conocido soneto de Milton. Toma venganza, oh Señor, por tus santos degollados, cuyos huesos se hallan esparcidos por los helados Alpes. Registra en tu libro los quejidos de tus ovejas de otrora, degolladas en sus antiguos apriscos por el sanguinario piamontés, que despeñó madre e infante abajo a las rocas. Sus gemidos redoblaron hacia las montañas, y ellos al cielo. Muchos dieron sus vidas por las verdades de Dios. Es difícil de imaginarse cómo habrá sido vivir en esos días cuando la persecución era violenta contra la verdad de Dios. ¿Qué habrá sentido esa gente al subir a la cima de ese monte? La historia revela que esa gente hizo frente a la muerte en paz, con valor y esperanza de la vida eterna. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? La sangre de los mártires en las rocas fue la repetición de otras que sucedieron a través de los tiempos. También había sangre en otra roca cuando Jesús murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos los que han muerto como mártires pueden mirar a ese Cordero para tener vida eterna. El Cordero en medio del trono, como inmolado, es el punto central de toda la Biblia. Los valdenses mártires tenían sus miradas fijas en este Cordero cuando enfrentaban la muerte. Según los registros de Dios, el año de 1685 fue registrado con infamia. El rey Luis XIV se acercaba a la muerte. Su vida había sido llena de pecados y corrupciones. Para apaciguar su conciencia, él preguntó a su confesor católico: ¿qué buena obra podría hacer para expiar sus muchos pecados? La respuesta estaba en la punta de la lengua. Él debía extirpar el protestantismo de Francia. Luis XIV hizo como se le ordenó. Se inclinó ante la raída corona del sacerdote y papa de Roma. Buscó un compañero para la sangrienta guerra del exterminio del protestantismo en Francia. Luis XIV envió un embajador al duque de Saboya con el pedido de que hiciera con los valdenses como él estaba haciendo con los hugonotes. El duque de Saboya, Víctor Amadeo, era joven y humanitario de naturaleza.
Respetando a los valdenses y a la lealtad que le tenían, él ignoró el pedido del rey de Francia. Entonces Luis XIV escribió al duque de Saboya amenazándole que él mismo lo haría con un ejército de 14,000 hombres y que tomaría para sí los valles por su sacrificio. Eso era mucho. Inmediatamente se convino a hacer un tratado entre el duque y el rey francés, en el cual Luis XIV le ofreció una fuerza armada para que el duque obligara a los valdenses a tornarse servidores de Roma, bajo pena de exterminación. En 31 de enero 1686, el siguiente edicto fue proclamado en el valle. Los valdenses deberán de aquí en adelante cesar y descontinuar para siempre todas las prácticas de su religión. Se les prohíbe realizar reuniones religiosas, bajo pena de muerte y bajo sanción de confiscación de todos sus bienes. Todos sus anteriores privilegios quedan abolidos. Todas sus iglesias, casas de oración y otros edificios consagrados a la adoración serán arrasados por el suelo. A todos los pastores y maestros de escuela del valle se les manda que abracen el romanismo o que dejen el país dentro de 15 días, bajo pena de muerte y confiscación de bienes. Todos los niños de padres protestantes, nacidos o por nacer, serán obligatoriamente educados como católicos romanos. Todo niño que nazca será traído a la semana después de nacer a la curia de la parroquia y admitido en la Iglesia Católica Romana bajo pena de azotársele públicamente con vara a la madre y forzársele a 5 años de trabajo en las galeras al padre. Los pastores valdenses abdicarán las doctrinas que predicaron públicamente y recibirán un salario 1/3 más alto de lo que gozaban, pero la mitad de ello será revertido para las viudas. A todos los protestantes extranjeros radicados en Piamonte se les ordena que se conviertan en católicos romanos o salgan del país dentro de 15 días. Por un acto especial de su grande y paternal clemencia, el soberano permitirá que vendan en este intervalo las propiedades que hayan adquirido en el Piamonte, siempre que la venta sea hecha a un comprador católico. Esta era una guerra a punta de lanza. A mesa o a norte, ve a la misa o a la muerte. Los víctimas enviaron sus humildes súplicas de misericordia a Turín por 3 veces, pero no recibieron respuesta. En Viernes Santo de 1686, cuando la gente estaba reunida en la iglesia de Angroña, el pastor Arnaud oró así: Mi oración es: Señor Jesús, tú sufriste y moriste por nosotros. Señor, danos gracia para sufrir y morir por ti. El que es fiel hasta el fin, este será salvo. Repitan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La orden fatal fue dada en 22 de abril de 1686. En solo un mes el valle fue despoblado. 2 ejércitos, uno francés bajo el general Catinat y otro piamontés bajo Gabriel de Saboya, atacaron en conjunto contra los mártires. Algunos fueron quemados vivos, otros desollados, muchos fueron colgados en árboles, otros lanzados a los precipicios y aún otros usados como blancos de los soldados. La mayor parte de la población no sobrevivió.
De todos ellos, 42 hombres y pocos niños y mujeres escaparon a las alturas de un monte y otro tanto a otro monte. Vivieron en cuevas y se alimentaron de plantas silvestres y carne de lobos. Los restantes 12 a 13,000 en el valle fueron conducidos como ganado a las prisiones de Turín, una distancia de 48 kilómetros. Más de 1,000 niños fueron arrancados de los brazos de sus madres y dispersados entre conventos o familias católicas. Muchos de los adultos fueron dados al rey Luis XIV para sus galeras en Marsella. Millares murieron en las prisiones de Turín porque se les apiñaba uno sobre otro. Se les alimentaba de pan añejo y agua podrida. Se les hacía dormir sobre ladrillos, suelo duro o paja mojada, comidos por las sabandijas y dejados sin luz toda la noche, aun cuando sus enfermos estaban muriéndose. El sol les tostaba en verano y el frío les congelaba en el invierno. Y los sacerdotes y monjas se les acercaban por todos los medios infames para convertirles. Al fin salió una orden lograda por las súplicas de los fieles suizos para poner en libertad a los sobrevivientes y enviárseles al otro lado de las montañas, a un refugio en Suiza. Después de un sufrimiento indescriptible, los sobrevivientes valdenses fueron soltados para que trepasen las montañas hacia Suiza en pleno invierno. Cualquier cosa era mejor que la inmundicia y enfermedad que sufrieron en Turín. Todos estaban impacientes de salir de esas horribles prisiones. La orden les fue leída a las 5 horas de una tarde de invierno. Debilitados y enfermos, se prepararon para salir a la noche, tal como estaban vestidos en harapos. Tan pronto como salieron, caminaron como 16 o 19 kilómetros esa noche, pero el duro invierno cobró sus víctimas. La luz del amanecer reveló cadáveres congelados tendidos sobre las laderas de la montaña. Los valdenses ofrecieron sus vidas hasta la muerte. Murieron como vencedores y recibirán el galardón de los vencedores. En esas montañas nevadas ellos fueron cubiertos de nieve y hielo, todo blanco aunque fatal. Pero en la tierra nueva ellos tendrán la vestidura de luz blanca y limpia, el manto de la justicia de Cristo. Tal como Jesús sufrió la muerte de mártir, así también un gran número de los valdenses murieron en la fe, clamando las promesas de Dios. Cientos de ellos murieron debido a la exposición a temperaturas bajísimas, pobremente vestidos y en condiciones debilitadas. 3,000 de ellos llegaron a Suiza, pero eran como esqueletos andantes, cansados, con ampollas en los pies y hambrientos. Fueron recibidos piadosamente, con amor, admiración y generosidad. Inmediatamente recibieron zapatos y ropas abrigadas para protegerse del frío. Fueron llevados gozosamente a las casas de sus amigos. Los valdenses sobrevivientes estaban agradecidos por su liberación, pero también apenados por estar desterrados de su propia tierra. Estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los valles estaban desolados, las iglesias destruidas, las casas quemadas y las montañas sembradas de cadáveres. Por 3 años y medio, desde el 22 de abril de 1686 hasta 1689, no se leyó la Biblia en los valles del Piamonte, ni se entonaron salmos, ni oraciones de fe fueron elevadas a Dios, ni voz alguna prorrumpió en cánticos de alabanza y gozo. Una historia emotiva de dedicación y valor se vivió con el glorioso retorno de los valdenses a su tierra, el Valle del Piamonte. Enrique Arnaud, un pastor valdense que ministraba en el valle durante la persecución de 1686, a los 40 años de edad, guió como 900 hombres a través del lago de Léman. Después de 10 días de fatiga, batallas y penurias en las montañas de Saboya, ellos llegaron a los límites de sus valles.
Al llegar a la primera villa, sacaron la puerta de una iglesia para hacer de ella un púlpito, y Arnaud predicó afuera. Pero el enemigo, el duque de Saboya, instigado por el Papa romano, vino contra los soldados valdenses y les desplazó de nuevo a las montañas. Un ejército de 20,000 contra 900. Los soldados valdenses se defendieron en las montañas durante todo el invierno. Por la providencia de Dios, hallaron un sembradío de maíz sin cosechar, pero cubierto de nieve. La neblina, el viento, la lluvia y la nieve estuvieron a favor de ellos. Parece que estos estaban al mando de ellos, según dijo un oficial del enemigo. Por meses resistieron los ataques del enemigo, abandonando sus barricadas, luchando a poquitos y al final desplazados a la cima de la Valsiglia, parecían sin esperanza. De allí, dirigidos por uno de sus capitanes y frecuentemente ocultados de sus enemigos por una neblina, escaparon por el borde de un precipicio. Finalmente se formó una coalición entre Alemania, Gran Bretaña, Holanda y España para refrenar la ambición de Francia. Se le escogió 3 días para que Víctor Amadeo escogiera de cuál lado quería estar, de parte de los aliados o del rey de Francia. Amadeo escogió unirse a la coalición y por tanto romper con Luis XIV. En este caso, ¿a quién daría la bienvenida a los Alpes sino a los valdenses, un pueblo que había sido leal a su reino? Dispuestos a ampararse al lado del trono de su príncipe, y puesto que la mano perseguidora fue retirada, los valdenses aceptaron la oferta de paz. Sus villas y tierras les fueron restaurados. Sus iglesias fueron reabiertas para que adorasen los protestantes. Sus hermanos que todavía estaban prisioneros en Turín fueron libertados. Sus paisanos residentes en Alemania recibieron pasaportes para volver a sus casas. Así, después de un triste intervalo de 3 años y medio, los valles se poblaron de una antigua raza y se llenaron de las antiguas canciones de alabanza. Aunque se les otorgaron de nuevo sus tierras y algunos privilegios, los valdenses fueron aislados en las montañas, privados de sus derechos civiles. Eran parias y marginados de Italia. Un valdense no podía ejercer su profesión o tomar cursos regulares en las universidades de Italia o adorar de acuerdo a su fe fuera del valle. No fue sino hasta 1848 cuando finalmente se les dieron plenos derechos civiles y libertades. Los años de persecución y las negociaciones diplomáticas con el gobierno italiano cobraron su precio. Bastante de su antigua herencia apostólica se ha perdido. Muchas de sus creencias fueron sacrificadas. La dependencia total de la palabra de Dios se dio ante las tradiciones de los hombres, y el celo misionero por la pura y genuina verdad del Evangelio se perdió. Los valdenses se involucraron en el surgimiento del ecumenismo que cundió por toda Italia y varios otros lugares de Europa a mediados del siglo XVIII. Justo cuando ocurría la celebración de unanimidad espontánea y del amor fraternal, todo el mundo vivía un despertar por la segunda venida de Cristo y un interés por los 10 mandamientos, especialmente el cuarto, el reposo del 7º día. Mientras el remanente de los valdenses deponía lo mejor que tenía, sacrificando la antigua fe de los apóstoles, Dios estaba levantando otro pueblo. Por medio del despertar del movimiento adventista, muchos se estaban uniendo para proclamar la segunda venida de Cristo y para continuar la ininterrumpida práctica del reposo, guardando el reposo del 7º día y honrando todos los mandamientos. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo remanente de Dios deberá soportar las persecuciones como los valdenses.
deberá dar el mensaje de amonestación contra el poder representado por la bestia en Apocalipsis 13. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La influencia de la Roma papal y de las naciones que reconocen su dominio está lejos de ser destruida. La profecía señala la restauración de su poder. Podemos ver cumpliéndose esto en la caída del comunismo soviético y en el resurgimiento de la dominación católica bajo el Papa Juan Pablo II. Los países bálticos, Polonia y Ucrania han roto con el yugo del comunismo y están volviendo a las enseñanzas de la Roma papal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El catolicismo romano nunca había recibido la aceptación del mundo protestante como lo recibe hoy. Los protestantes no están más protestando. El protestantismo está cambiando y está formando una confederación con el hombre de pecado, el papado, bajo el Papa de Roma. Al final de la historia de este mundo, habrá un ataque final contra el pueblo de Dios. La iglesia remanente quedará firme y unida en la verdad ante el torrente de error que Satanás lanzará contra ella. Ellos guardarán los mandamientos de Dios y estimarán el reposo del séptimo día. El libro de Apocalipsis habla de dos mujeres. El capítulo 12 describe una mujer pura y santa, simbolizando el pueblo de Dios. El capítulo 17 presenta una mujer corrupta, representando el falso sistema religioso. Esta mujer está ataviada de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. A ningún otro poder puede verdaderamente llamarse ebria de la sangre de los santos, sino al poder que tan cruelmente persiguió a los seguidores de Cristo. La historia de los valdenses es el mejor ejemplo de cómo este sistema apóstata destruye a todos aquellos que no aceptan sus dogmas. Hoy, el protestantismo de América no protesta más contra los errores del catolicismo romano. La Iglesia está de nuevo uniéndose con los gobiernos seculares. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué le depara el futuro al pueblo de Dios? ¿Se han olvidado las persecuciones y las atrocidades del pasado? ¿Podemos permanecer callados en este tiempo de la historia? Grandes y solemnes eventos están ocurriendo alrededor nuestro. Más adelante nos espera la guerra, el riesgo de encarcelamiento, la pérdida de la propiedad y aún de la vida misma, así como defender la ley de Dios que ha sido anulada por las leyes de los hombres. Las persecuciones sobrevinieron por varios siglos sobre este pueblo piadoso, las cuales fueron soportadas con paciencia y constancia, haciendo honor a su Redentor. Esparcidos por muchos lugares, ellos plantaron la semilla de la reforma que comenzó en los días de Wycliffe y que se amplió y echó raíces en los días de Lutero. Esta debe ser llevada adelante hasta el tiempo del fin, por aquellos que también están dispuestos a sufrir todo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.